InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos Grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos Grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras oyentes de Radio Caput. Aquí nuevamente con ustedes les damos la bienvenida en esta hermosa tarde lluviosa. A mí, aunque les parezca mentira, yo soy muy romántica y a mí me encanta la lluvia. Me encanta ver esos árboles que están ahí todos despeinados, con pocas hojas, y ver cómo cambian de color las ramitas, porque el agüita les va dando como un brillo. Y me gusta andar en colectivo en la ciudad cuando están los días como hoy, ver a la gente correr con los paraguas, todos apresurados, abrigados. Bueno, no sé, es una imagen que tengo nostálgica, por supuesto, pero como buena porteña me gusta, aunque parezca mentira. Y hoy pensé que íbamos a tener a lo mejor algún inconveniente en venir, pensando que íbamos a ganar la Copa del Mundial, y digo, uy, qué complicado va a ser. Pero bueno, no ganamos la Copa, pero ganamos otras cosas. No es mi tema, ustedes conocen muy bien el tema de Somos Grandes, ¿no? Bueno, ante todo me voy a presentar, porque a veces me engancho en la charla y no les digo. Soy Raquel Márquez, acá en Somos Grandes, le damos la bienvenida desde el estudio Chicha Mariani, con la compañera que nos está haciendo la operación técnica, que es a Yelén Mancilla, una querida compañera que se incorporó hace poco a Radio Caput, así que también le damos las gracias a ella como operadora. Bueno, y como les decía, todas estas cosas que nosotros en realidad desde Somos Grandes nos ocupamos de cosas que el deporte no lo tocamos jamás. Pero quiero hacer una mención muy particular con esto que nos pasó con este mundial. Acá con la invitada que tenemos estábamos conversando recién que fue un mundial muy político y cultural. Y yo lo reivindico. La verdad que fue una selección que, además de demostrar la parte deportiva, ¿no? del mérito que tienen como deportistas, ha demostrado algo más. Ha mostrado entre el deporte y las hinchadas y el seguimiento que se hizo de esta selección tan particular, a mí me cambió la mirada del Mundial, porque al principio pensaba, qué desastre, lo organiza Estados Unidos, es todo comercial, es un desastre, la gente no va a poder ni ir porque la plata, porque esto. Pero creo que para nosotros, para los argentinos, salió excelente, porque hemos dado un puntapié, y no solamente a la pelota, para que entrara en los arcos, sino también un puntapié hacia la memoria, hacia la lucha colectiva, hacia el reconocimiento de nuestra identidad en defensa de nuestra soberanía. Digo, no voy a hablar de esto, pero es imposible no hablarlo. Yo les digo la verdad, no pude mirar los partidos porque me pone muy nerviosa. Pero cuando le ganaron a Inglaterra, ya dije, bueno, yo también les gané. Me acordé tanto de Diego Armando Maradona, 40 años de ese gol en ese año 1986 en México, que ahí sí lo vi todo y ahí sí sufrí, hasta que, bueno, que salimos campeones. Y dije, esto para mí ya está, el Mundial se terminó con ganarle a los ingleses, y sobre todo por todo lo que han dicho, y sobre todo nuestro presidente, nuestros ministros. Qué gente tan inapropiada para gobernar un país como la Argentina. Qué gente inmoral.
gente que reivindica a la Thatcher, que reivindica a Trump. Yo digo, pero no, ese no es el país que nosotros queremos. Cuando digo nosotros me refiero al pueblo común, a ese pueblo que le cuesta vivir todos los días, ¿no? Que se nos hace lunga y que está esperando a lo mejor la oportunidad de ver un partido de la selección para sacar un poco afuera parte de la angustia, de la zozobra, de la incertidumbre y amucharse con otros. Entonces, qué maravilla. La verdad, cuando tiraron ahí la bandera en la cancha, yo no lo podía creer, porque ese pedacito lo vi, pero después, cuando lo repitieron, les digo la verdad. Pero yo dije, qué orgullo. Mira, tengo que felicitar a la persona que se le ocurrió, creo que es un muchacho, de pintar esa sábana y llevarla escondida, porque claro, tenían todo prohibido, sobre todo nuestra canciller, todo prohibido, porque ¿cómo vamos a tener la irreverencia de decirle algo a los ingleses, no sea cosa que se pongan nerviosos, y a los norteamericanos, sobre todo a la gente de Trump, ¿no? Entonces dije, qué bien, qué bien, qué bien, y después que la levantaron los muchachos, los deportistas que en el fondo son esos muchachos de barrio, porque después cuando uno los escuchó, por eso yo lo que reivindico es a ellos como personas. Por supuesto que como deportistas tienen un valor incalculable, pero creo que no se dieron cuenta, ni el muchacho que hizo la bandera y la tiró, ni nuestros jugadores que la levantaron ahí del césped y la flamearon. Esto dio la vuelta al mundo. ¿Y saben qué? La hinchada nuestra, que es muy buena porque lo siguió a todos lados, pero también las hinchadas de otros países del mundo que odian a los ingleses porque siempre fueron unos piratas, saqueadores, conquistadores, hambreadores, y lo siguen siendo, que someten a los pueblos. Entonces hay un montón de pueblos que, claro, se sumaron al festejo de la Argentina, pero se sumaron desde ese punto de vista, desde el punto de vista cultural, social, político y después deportivo. Porque yo les digo la verdad, yo sé que muchos hinchas de fútbol, si escuchan esto, se desmayan, ¿no? Yo soy hincha también, pero no conozco de esto. Pero a mí yo rescato todo lo demás. Así que mi agradecimiento a los muchachos queridos que nos hicieron sentir tan bien. Y bueno, eso es todo. Y lo quise enganchar con el programa de hoy, porque hoy vamos a hablar con una gran compañera, una gran militante, y así como yo lo dije en la gacetilla que envié, ¿no? ¿Qué nos falta a los argentinos hoy? Y tenemos que reconstruir la memoria social, los vínculos entre nosotros, saber quiénes somos, por qué estamos acá, conocer nuestra historia y sobre todo tener mucha memoria de las ausencias y de las luchas. Y lo quiero enganchar con esto que hicieron los muchachos de la selección. Pero ahora le voy a presentar a nuestra invitada. Les digo primero lo que ella significa, su actividad y sus acciones que ha tenido durante toda su vida. Ella es una militante política, licenciada en psicología, sumando una maestría en antropología social, en farmacia y bioquímica. También es una estudiosa, seguidora de Rodolfo Kurz y posteriormente del doctor Enrique Dussel y Ramón Grossfogel, miembro de la red descolonial antiimperialista, muy sensible a la escritura de microrelatos, poesías y otras expresiones artísticas. Bueno, acá me acompaña en esta charla de hoy Liliana Etlis. Qué gusto tenerte, Liliana, qué placer volver a estar con vos. Hace un montoncito que no nos veíamos, nos comunicamos siempre, pero sí, qué lindo tenerte, porque digo, bueno, vamos a hacer una charla, ¿no? Sí, en este territorio podemos hablar de otros territorios más grandes. De otros, ¿no?, territorios más grandes. Porque mientras vos hablabas, yo me acordaba de otros gestos que hubo, ¿no?, cuando terminó el Mundial. Por ejemplo, 2 jugadores que no le den la mano a Trump. Es importante. Fabuloso, fabuloso. El técnico de Egipto que
levantó la bandera con ese arte y con esa, fue poético, Sí. mostrando la bandera de De Palestina. Palestina. Otro que tenía la bandera de Palestina en el short y que también pasó delante de Trump, el pibe el jugador, el africano, que bueno, también desplegó la bandera de solidaridad. Cabo Verde. Cabo Es decir, Verde que también. hubieron distintas El formas muchacho de de expresar, Noruega ¿no? también. También. Pero creo que hubieron varias formas, como que un efecto dominó, ¿no? Como que hubieron varias formas de desplegar el descontento Ujú. ante una situación impuesta de esta organización muy criminal, muy cruel de la FIFA, que alguna vez se tendrán que sindicalizar algunos Y como lo dijo jugadores, Diego ¿no? Armando Maradona. Que era el sueño de Por él, eso ¿no? le cortaron las piernas, porque Claro. se enfrentaba al poder absoluto y el poder Claro. económico, Claro. porque no es una cosa de deporte, ellos lo toman. Y vos sabés que una de las cosas hermosas que nosotros podemos esgrimir es que creo que es el único país del mundo que los clubes son clubes sociales que los sostienen los socios. Y lo que está pasando es que ahora, como ellos venden, hacen todo comercio, y parte de los clubes importantes los están comprando jeques árabes, bueno, qué sé yo, el que tiene plata. Entonces se desvirtúa el gusto del deporte, es todo dinero. Y eso es lo que le hizo a nuestra selección mostrar esa pasión de terreno, ¿viste? De tierra, de muchacho criado en las provincias, en los barrios. Y eso es lo que no nos pueden sacar. Nos ganaron el Mundial, pero no nos pudieron sacar esa esencia. Y bueno, esto viene un poco a cuento de lo que vos nos querías señalar, ¿no? El tema de cómo reconstruimos una memoria para ayudar al resto de la población a seguir sosteniendo primero la resistencia, pero con propuestas para no decaer. ¿Cómo lo ves vos esto? Además, como psicóloga que sos, como antropóloga, ¿cómo ves esta sociedad que está en este momento tan hundida? Yo creo lo siguiente, más allá de los títulos, porque a mí mucho no me interesan estas cosas, porque ser intelectual y ser de la academia y de una academia que depende y que está totalmente colonizada con pensamientos que vienen de Europa o de Norteamérica, la verdad que me interesa poco y nada, porque desgraciadamente la colonialidad que nosotros tenemos acá en Argentina dentro de psicología, hablo de lo que conozco, ¿no? Solamente llegaron de 5 países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Pero a mí me hubiese gustado, por ejemplo, conocer la colonización mental de los africanos que saben un pedazo, porque Fanon yo no lo vi nunca, ni siquiera sabía cómo se escribía. Pero, por ejemplo, Fanon era un psiquiatra psicoanalista, después se unió al Frente de Liberación Nacional de Argelia, murió muy joven, y planteaba en un anticolonialista interesantísimo, laburó mucho con pacientes torturados, y bueno, todo eso se perdió, y uno dice, ¿por qué se perdió? ¿Quiénes son estos 5 países para decirnos a nosotros cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que reconstruir la historia si nosotros podemos? Entonces, bueno, la idea es desde dónde podemos, qué nos planteamos, ¿no? Y cómo reconstruimos políticamente, culturalmente, cómo reconstruimos una memoria que se llama memoria viva. ¿Por qué viva? Porque está sobre la base de un pensamiento que se llama pensamiento crítico. No es criticar. No. El pensamiento crítico tiene una base que tiene que ver más con pensar la historia no solamente desde los libros, sino desde las leyendas, desde lo que vos cocinás, por ejemplo, lo que te decía antes. Bueno, después voy a contar un cuento que se llama Sopa de Letras, sí. sopa de letras y sopa de piedra, que son costumbres, por ejemplo, milenarias, ancestrales, que se van transmitiendo a través de curanderos, a través de lo que se llama la brujería, que no son las brujas que
distorsionaron en los cuentos, sino que eran las grandes maestras curanderas las que sabían muchísimo de medicina ancestral. Y otras formas en donde habrá que ver, yo pensaba, ¿no?, hacer un archivo de cada comuna, por ejemplo. En una época se hacía, cuando fue cerca del 2001, como una especie de archivo de cuáles fueron las luchas, porque este es un pueblo muy luchador. Se ha hecho muchas cosas, pero se ha borrado también, porque también fue una planificación. Absolutamente, borrar la memoria. Claro, borrar la memoria y anularla, anular la cultura que venía de otros pueblos que eran, digamos, que tenían los coyas, los mapuches, los afrodescendientes, que también pertenecen a este territorio, ¿no? ¿Qué te parece? Y que venían con con ideas comunitarias interesantísimas. Por eso digo, ¿qué sentido tiene nombrar nuevamente, renombrar, retejer, sentarse a hablar, no competir, pero desde un lugar de plantear qué es lo que queremos, qué necesitamos, qué preguntas nos hacemos, más que las respuestas, ¿no? ¿Qué preguntas nos hacemos para cambiar y transformar esta sociedad de muerte? Porque esta civilización es una civilización de muerte. Este es el problema, sí. Genocida, porque lo que nos ha demostrado en estos últimos siglos es que matan, mueren de hambre o mueren de lo que sea, de las ¿no? enfermedades que también se van transmitiendo adrede. ¿Pero por qué? Que inventan esas... Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que haber, digamos, un 1% de la población mundial? Yo me acuerdo cuando se hizo la reunión de Davos, ellos tienen la planificación de un nuevo fascismo en el mundo diferente al del siglo XX, ¿no? Un fascismo donde liquidan a 6 millones de personas en el mundo. Es decir, ¿cómo liquidarlas? Y bueno, matándolas de hambre. Gaza es un experimento, de hecho es un experimento para ver, sí. Digamos, es una cosa espantosa. Sí, entonces, sí. ¿por qué se tiene que llegar a una situación como esa? Y bueno, porque la historia viva habría que tomarla en el territorio, no que nos digan qué tenemos que hacer desde afuera, ni desde arriba, ni desde formas de mecanismos metodológicos que ya sabemos que nos sirven, sino en un terreno chiquitito, el que nos toca vivir todos los días, cómo armamos, digamos, y cómo tejemos distintas ideas, no integrándonos, sino uniéndonos desde la diversidad, que es otra cosa. Y es muy importante lo que estás diciendo, porque ese tejido social, esa red social que habíamos logrado conformar con la comunidad organizada, que es dentro de la doctrina, es un eje fundamental, la comunidad organizada, han logrado, por eso ahí en esa parte de nuestra cultura sí nos han derrotado, como dice Milei, que él vino a destruir nuestra cultura, pero no es solamente la cultura que se hace en los teatros, en los cines o en los salones de exposición, sino esa cultura que vos estás hablando, que es de la antropología social, que es la que estudia la sabiduría que tienen los pueblos en su propio territorio, en esos pequeños territorios donde saben qué cultivar, donde conocen cuál es el clima, donde saben cómo tienen que educar a un hijo acorde a la situación climática o a la situación del relieve de donde están viviendo. No es lo mismo un chico que nace en La Puna y un chico que nace en la capital federal. Esas diferencias que son las que le dan también la sabiduría al pueblo. Ahora, ¿cómo hacemos ahora, viniendo para este momento, ¿no? Porque el paneo de la parte de la historia es muy larga y sabemos todas las influencias que hemos tenido para colonizarnos y cambiarnos la cabeza. Pero hoy, en este momento donde la presión que tenemos por este sistema que está ejerciendo el gobierno de Milei y todos sus cómplices, donde la gente tiene que pensar solamente en cómo hace para comer y tiene lamentablemente a veces que dejar de lado este pensamiento crítico que vos estabas haciendo alusión, que qué sé yo, nosotros los militantes de los 70, digamos, era lo que más nos encantaba y por eso se lograron muchas luchas, pero hoy
Lo que pasa... ¿Cómo tenemos que hacer para trabajar en territorio, para volver a reconstruir ese tejido social? Bueno, a mí me parece, yo te hablo desde la experiencia que tengo en estos últimos años, ¿no? A mí me parece que para descolonizarnos tenemos que saber de qué nos queremos descolonizar. Y hay muchas formas. Me dediqué casi toda mi vida, 45 años, a salud. ¿De qué nos queríamos descolonizar nosotros? De los manuales diagnósticos, por ejemplo. Aprender de las plantas, aprender de otras formas de tratar, digamos, la salud y relacionarlas con sistemas políticos, porque si no, aparece, digamos, esta cuestión que digamos que en la época de la dictadura, ¿te acordás que se decía mucho, no te metas en esto, no te metas, no te metas, el silencio es salud? Sí, bueno, sí. Esto es lo peor que puede pasar, Sí. porque esto destruye un pensamiento que se puede, digamos que es pluriversal, es decir, no puede haber un pensamiento único, porque si yo hablo con vos me decís, y Perón dijo tal y tal cosa, y yo digo, pero vos me estás imponiendo algo o estamos charlando para llegar a un acuerdo, digamos, qué sé yo, en la comuna. Sí. Esto pasó mucho en época de pandemia, por digamos, no comunidad, por comuna, la comuna 3, yo era de la comuna 3, éramos más o menos 16 organizaciones chicas que funcionábamos solidariamente con la Santa Cruz, con parroquias, con lo que sea, pero nos ayudábamos. Y yo ahí aprendí muchísimo de cómo convivir con otras ideas y que se puede, porque cada comuna tenía esa experiencia. Lástima que todo eso se borró. ¿Pero por qué se borró? Porque tampoco hubo, digamos, una comprensión, digamos, de que el tema pasaba por construir con la memoria de lo que nosotros habíamos hecho muchos años antes. Pero para fijar un objetivo Así común. Es, tenés que ir para ahora, atrás para ir para adelante. En eso nos derrotaron culturalmente. Y sí, porque esas instituciones seguramente siguen estando en el barrio, pero lo que no está pasando ahora es que se reúnan. Eso es la comunidad organizada. Cuando yo menciono la comunidad organizada, son cosas que ya están viviendo en cada barrio. Y es lo que ellos vinieron a destruir, porque ellos saben perfectamente que cuando una comunidad se organiza, que es lo que vos me estás diciendo, que hicieron en la Comuna 3 y que lo hacen en muchísimos territorios, y los destruyen a ellos, porque si vos armás, por ejemplo, la iglesia, el centro de salud, las cooperadoras de las escuelas, bueno, esas son organizaciones del pueblo, que así se llaman, que cada uno tiene su mecanismo, lo que sea. Entonces, si vos las reunís y haces una coordinación de todos esos esfuerzos y de todas esas personas que están poniendo no solamente la voluntad de estar, sino sus propios conocimientos. Claro. Eso es organizar a una comunidad. Claro. Cuando no que venga una persona, digamos, desde arriba a decirte qué tenés que hacer. La comunidad organizada es justamente desde el territorio. Sumar en los territorios claro. Un ejemplo, los clubes de barrio, las bibliotecas, la sociedad armar una anónima. Red. Bueno, eso es lo que vinieron a destruir y te digo que eso se destruyó en parte, de acuerdo a nuestras experiencias, con la última dictadura militar en donde te decían, viste, ojo con tu vecino. Exactamente. Algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Y entonces ahí empezaron. Después con el menemismo, que siguieron con un plan económico y político antipopular, donde regalaron al país, y bueno, ahí también empezaron a romper esas uniones que había. Ahora tenemos que reconstruirnos. Y tenemos que reconstruir sobre la base también de preguntarnos qué es el poder popular, qué es la democracia, porque la democracia a mí no me dice nada, la verdad te digo. Si vos me decís democracia participativa es otra cosa, porque tenemos que redefinir algunas cuestiones como por ejemplo el papel del Estado. ¿Cómo aparece el Estado en la conciencia de las personas, ¿me entendés? Para elevar, para poder juntarnos, ¿no? Hablar, retejer. Por ejemplo, yo estuve en la mesa pluricultural, había gente mapuche, gente coya, gente de afrodescendiente. Bueno,
había una italiana que nosotros nos preguntábamos, ¿nosotros a qué pertenecemos? Porque la verdad, somos nietas de gente que vino de Europa, ¿sí? No somos mapuches, no somos afrodescendientes. ¿Qué espacio podemos inventar? Es muy interesante. Somos los gringos. Claro, pero Los hijos de los gringos. ¿Cómo podemos trabajar sobre la base, digamos, de estas diferencias, pero conjuntamente, en la diversidad? A esto me refiero. Es decir, no decir, por ejemplo, porque yo digo, ¿no? Los mapuches tienen más de 15.000 años, los collas también, digo, hay que aprender, ellos tienen una experiencia comunitaria que es impresionante, ¿no? Entonces me parece que recuperar la memoria viva significa estas cosas del entretejido de la palabra, nombrar lo que se perdió, porque no tenemos por qué nombrar las cosas que nos dicen desde Europa, desde Estados Unidos. Yo tenía mucha bronca porque los diagnósticos que se daban en psiquiatría o en psicología siempre dependía de un manual diagnóstico de Estados Unidos o de Europa. Sí, como las estadísticas. Es impresionante. Las estadísticas los tratamientos se hacen de acuerdo a esos manuales, pero resulta... Con esa gente que estudian, que son personas que nacieron y vivieron, que son de otra raza, de otra cultura. Y con los laboratorios y las corporaciones que ganan fenomenales ganancias, ¿entendés? Sí, me parece que hay que romper con todo eso y nombrar las cuestiones. Tienen un vocabulario muy interesante. A mí, un afrodescendiente, lo digo porque me dice, ¿por qué militancia? Y le digo, la verdad que no se me ocurre otra palabra. Me dice, yo le digo vivitancia. Me pareció tan excelente que diga vivitancia. Sí, vos sabés que yo no lo tengo muy bien el término de militar, un objetivo. Militar, a mí no me gusta un conocimiento. La palabra, ¿no pero me gusta la palabra que dijo la africana, vivitancia. Bueno, pero lo que pasa es que a nosotros ya no lo tenemos incorporado. Nosotros tenemos incorporada la palabra militancia. Claro. Bueno, pero es una militancia viva. Es una militancia viva. Para mí, cualquier persona que se interesa por el otro, se interesa por su país, se interesa por el bien común, se interesa por la historia, es un militante. Claro. No se requiere, ser un militante exclusivamente de un partido político. No. Ya defendiendo los sociales, claro. Pero también si nosotros queremos, hay un objetivo que es transformar esto que estamos viviendo, porque absolutamente, no se puede. Sí. Pero eso además es lo que tenemos hay que nombrar hacer. A los enemigos. Totalmente. Y esto es un problema. Nosotros nos hemos encontrado en estos últimos años que no se nombra al enemigo, se llama el imperialismo. Sí. El imperialismo yanqui sionista inglés es el enemigo fundamental y si nosotros no aprendemos a seguirnos, yo te digo porque me acuerdo que esto es una vieja pelea, ¿por qué no se nombran las cosas por su nombre? Bueno, porque ha habido todo un proceso, no solamente de colonización, sino un proceso para que olvidáramos toda esa memoria. Acordate que en nuestra juventud, no tan lejana, por supuesto, era liberación o dependencia. Era antiimperialismo. Era el antiimperialismo porque era la liberación o la dependencia. Lo teníamos claro. Ahora, ¿y qué pasó? Y pasaron las dictaduras, pasaron las desapariciones, las torturas, la persecución, y aparte desde el punto de vista económico, que nos hundieron con la deuda externa y todo lo demás, y nos mienten hoy diciendo que no hay plata. Mientras tanto nos siguen sacando, somos nosotros los que vamos a pagar la deuda externa que están comprando. Cuando los jubilados ganamos, la mínima está a 300, no llega a 400.000 por mes. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una breve, una breve pausa? Y voy a presentar y busqué este tema porque yo trato de encontrar siempre, los temas que elijo para pasar en el programa, que tenga una relación con lo que estamos charlando. Y como últimamente casi todos los programas siempre hablo sobre la memoria, la soberanía, que es una cosa fija que tengo, el respeto de nuestra historia y de nuestra soberanía. Y después con todo esto que hablamos en el inicio del programa, que es lo que nos enseñó y lo que nos dejó este mundial, que es este reconocimiento al propio pueblo argentino y a las luchas, vamos a escuchar una canción que es de los Chalchaleros.
Algunos seguramente, gente muy joven, no tienen ni la menor idea quiénes son, pero fueron realmente un conjunto folclórico de amplísima trayectoria, no sé la cantidad de años que estuvieron recorriendo el país y el mundo, y ellos grabaron un tema que se llama La Argentina que yo quiero. Yo quiero que ustedes escuchen la letra, porque esto no es solamente, ¿viste? Es una... No, escuchen el contenido de la canción, por favor. Bueno, Ayelén, ahí te la pedimos. Gracias. Fuerte y generosa, mi Argentina, libre y orgullosa de ser como es. Pluma, espada y lanza trazaron su historia, todos argentinos compartiendo gloria en el gran encuentro que uniendo sus pueblos del puerto hacia adentro fue gesta sin paz. Son brazos abiertos, su frontera, prenda su bandera de amor y hermandad. Ante la presencia de todo extranjero, si no es personero de la prepotencia, que no habrá potencia que al ser argentino le tuerza un destino marcado al nacer. Mi patria es soberana y su rango es de nación. Jamás será colonia gobernada desde afuera. Queremos convivir, pero independientes, dispuestos a servir, pero no sirvientes. No haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos por hablar de igual a igual. Según así es la Argentina que yo quiero, que alumbra el sendero de la libertad. Medio continente vibró junto a ella y tras de su huella se hizo independiente. Es la patria grande que vive latente, que abraza ferviente la causa común. Digna y respetuosa, mi Argentina, del derecho propio y del de los demás. Cuando su batalla se dio en otras playas, fue libertadora, no conquistadora. Nada de lo ajeno esta tierra pretende, ni a nadie le vende tampoco su honor. Mi patria es soberana y su rango es de nación. Jamás será colonia gobernada desde afuera. Queremos convivir, pero independientes, dispuestos a servir, pero no sirvientes. No haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos por hablar de igual a igual. Bueno, ¿qué tal? Han hecho una síntesis de todo lo que nosotros queremos hablar acá y de un montón de cosas, pero lo traje porque esto está relacionado con la emoción que nos provocó esa bandera de las Malvinas son argentinas y de no haberle dado la mano a Trump y de darle un poco vuelta a la cara el pueblo entero a las cosas que dijo el propio presidente de la nación sobre nuestros jugadores, a ese menosprecio que le tiene a la Argentina este gobierno, para que sepan que el pueblo argentino es otra cosa. Lo habrán podido votar, bueno, se habrán confundido, qué sé yo.
esperemos que repiensen un poquito esto, cómo están viviendo hoy, y que no voten nunca más a la derecha, porque ellos dicen mentiras, elogian cosas que después no hacen, y para lo único que vienen es para someter al pueblo y que después tengamos que pagar la deuda que ellos toman para llevársela para afuera. Entonces, bueno, esta síntesis de los chalchaleros a mí me parece fabulosa. ¿Qué te pareció, Lili? Muy actual. Actual, ¿viste? Y debe de tener Parece 60 años, porque ahora. debe de ser de los 60. Yo la ¿Sí? verdad que no busqué cuando la hicieron. Ese es un error mío, lo tendría que haber hecho. Lo voy a hacer, pero debe de tener 60 años. Así que esto está, por eso todavía tenemos futuro y tenemos posibilidades. Y esto es lo que hay que hablarle al pueblo argentino. No se deje abatir, porque tenemos un pueblo en el fondo, tenemos en nuestra cultura, hay una garra de ser independientes, libres y no estar colonizados. Pero para eso también hay que plantearse, ¿no? ¿Qué te parece? Situaciones, por ejemplo, no tener categorías académicas ni lineales, ni tampoco que te digan qué tenés que hacer ni cómo tenés que pensar, sino también hacer una búsqueda, insisto, en el territorio, en el lugar donde uno está cotidianamente. Ahí se hace la política, no es desde arriba que te dicen qué tenés que hacer. Y me parece que esto es una búsqueda donde no hay que correr, hay que pensar, hay que leer, hay que estudiar, pero también hay que hacer política. Y hacer política es hablar y acordar con la otra persona, no tenerla de la vereda de enfrente, que es complejo, sí, pero hay que entretejer. Hay que hacerlo, ¿no? hay que hacerlo. Y no es un imposible. Yo creo que lo que tienen estos gobiernos, y no hablo solamente de Argentina, sino en gran parte del mundo, porque también hay otra parte del mundo del cual no se habla, que es el mundo multipolar. Pero esta parte del mundo, ¿no? Me parece como que lo que quieren es que vos te deprimas, porque había toda una lógica, me acuerdo, en varios siglos, que es primero cristianízate o te mato, desarrollate o te mato, suicídate o te mato, desarrollase. Bueno, todas estas cosas que el propio imperialismo planifica con experimentaciones terribles. Por ejemplo, hoy Honduras es un lugar de experimentación hacia africanos, por ejemplo, afrodescendientes o indios campesinos, en donde practican lo que hacía Hitler, lo que hacía el gobierno fascista, nazi, franquista también, que son experimentaciones en los cuerpos humanos. Esto se vuelve a producir en Honduras como centro, como lugar central, ¿no? Y me parece que hay que tener, digamos, la posibilidad de pensar cómo nos organizamos como para poder tener la esperanza de que no es eterno todo esto, ¿no? Sino que se puede modificar. ¿Cómo? No tengo la más pálida idea porque yo no doy respuestas. Lo que sí creo es que hay mucho, por ejemplo, yo escucho de La Via Yala Soberana, el noticiero los domingos a las 12 del mediodía, que te dicen cómo se organizan los campesinos. Es impresionante en Centroamérica y es impresionante cómo les hacen frente. Es decir, que si ellos pueden, los indígenas del norte pueden, es decir, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Lo que pasa es que, bueno, acá en Capital es mucho más complejo porque uno se cree que es el centro del universo. Y no es así. No. Hay lugares, pueblitos chiquitos, donde sí se organizan. Lo que pasa es que estamos desarticulados totalmente. Estamos desarticulados. ¿viste? Y eso, sobre todo, es una decisión política. Porque primero hay que educar al soberano, pero después, ¿para qué educarlo? Para que sepa defenderse a través de las leyes. Pero para eso tenés que poner gente en los gobiernos que hagan un respeto a lo que del pueblo sale. Porque bueno, así. Pero hay intereses que son de clase, hay intereses que son de raza, de género, de etnia. Digamos, hay muchas cosas muy complejas también porque vivimos en un mundo complejo. Lo que no significa que no tengamos esperanza de que en algún momento las cosas van a cambiar porque no son eternas, porque son leyes sociales también, claro, ¿no? sí. ¿Entendés? Entonces hay que aprender de los errores
porque no es solamente Milei, es también los errores populares que se han cometido. Hay que hacer la autocrítica, hay que sentarse a hablar sinceramente de que, bueno, de que hay cosas que no funcionan porque, bueno, se ha metido la pata, pero bueno, hay que salir de esta si queremos transformar la sociedad. Así también, es. ¿no? Bueno, y justamente también una manera de transformar a la sociedad es, y para compartir con ese otro que es tan importante, está el arte, está nuestra propia cultura y está sobre todo la palabra, porque era lo que estábamos hablando al principio, sí. ¿no? Que cómo la palabra nos hace humanos, nos socializa, esta transmisión de boca a boca de las culturas, de la forma de pensar, del pensamiento. Y bueno, y acá es importante también esta parte de actividad tuya, que al margen de que seas una intelectual por todo lo que conocimiento que tenés y estudiaste, te has dedicado mucho a este manejo de la palabra a través de la escritura. Que yo la primera vez que leí algo tuyo me sorprendí. Me sorprendí porque no sabía que escribías. Me gustó muchísimo y por eso también te invité, porque para poder compartir esta cosa que tenemos en nuestra sociedad, que si nos podemos dedicar a algo, pero a su vez hacemos alguna otra cosita más, ¿no es cierto? Como si fuera poco, hacemos otra cosita más. Esto también es muy nuestro. Sí, a mí contame me gusta un poquitito escribir. cómo se te ocurrió, cómo empezaste a escribir, cuáles son tus actividades. Sí. En una época, en época de la dictadura, yo estaba estudiando farmacia y bioquímica, empecé muy joven. Bueno, después estuve en la cárcel, así que eso significó que me expulsen de la universidad, significó hacerle un juicio a través de la liga, significaron un montón de cosas. Es decir, que farmacia y bioquímica no la pude terminar, pero yo escribía lo que yo sentía, porque no sabía cómo expresarlo, porque estaban prohibidos un montón de libros, otros se quemaron, otros los guardábamos, un desastre. Exiliados de aquí, desaparecidos, bueno, terrible, el dolor interno. Entonces escribía muy simbólicamente, muy en forma abstracta. Empecé a escribir y bueno, después pasaron los años, empecé psicología, terminé psicología, después no me alcanzaba, digamos, las cosas que yo aprendí en psicología. Empecé antropología social, una maestría que me ayudó muchísimo a comprender algunas cosas, me gustó mucho más inclusive, me dio más elementos, y después seguí, bueno, escribiendo desde otro lugar, y después empecé con Ideas de Cush, y después con Dussel, y actualmente sí participo en una red, que bueno, antiimperialista, descolonial, de resistencia, y por la paz, por la lucha por la paz, porque la situación está bastante compleja en el mundo. Así que si quieren, voy a yo quiero que leas algo lo que yo estoy escribiendo ahora es, digamos, compartir los que ya no están, porque son amigos míos que ya desaparecieron, ¿no? Ajá. Uno se llama Ausencia, y lo voy a leer porque Ausencia. La Teresa vivía en ese cuarto sencillo, alquilado, con un pequeño catre al lado de la pared, una mesita para matear, comer, leer y escribir en su libreta de hojas delgadas, una biblioteca improvisada con ladrillos, un sofá cubierto por una tela de colores que traía del norte y un roperito de madera de pino lustrado. Los vecinos sabían que la Tere tenía parientes muy distantes. Venía del interior con la pretensión de encontrar un lugar para vivir, un laburo y estudiar, porque, claro, esa familia lejana insistía sobre la importancia de terminar los estudios para progresar. Teresa lavaba la ropa antes de ir al trabajo, un trabajo fabril como costurera, costumbre que traía de su casa allá por los cerros tucumanos. La colgaba en la terraza en una soga trenzada con hilos y sal que había improvisado tras anudar las puntas en 2 clavos distantes y así tender las ropas íntimas, el toallón y el ambo de tela grafa para usar al día siguiente. Se aseguraba que al volver del laburo estaría seca gracias al efecto del sol directo.
Don Manuel, vecino cincuentón también norteño, tenía una gran afinidad por Teresa. Charlaban de temas comunes en aquellas mateadas en la vereda cuando cada uno volvía del trabajo, ambos cansados pero con deseos de verse. Los atraía ese canto al hablar, esa tonada típica de la zona norteña, además de las miradas seductoras y las historias que solo ellos podían comprender, mezcladas por supuesto con leyendas y cosas que habían escuchado. Se tenían tanta confianza que la Tere le había entregado sin sospecha las llaves del cuarto a don Manuel por si se las olvidaba en el laburo o las perdía. En el norte, las puertas quedaban abiertas y la confidencia era muy común. En la capital le costaba entender la falta de esas costumbres. Aquel día le extrañó a don Manuel que la Tere no saliera a la vereda con su mate. La esperaba con el entusiasmo de siempre, pero no apareció. La vecina más cercana con quien se encontraba en el almacén cuando compraban azúcar también le llamaba la atención. Pasaron algunos días. Doña Aurora y don Manuel tocaron la puerta del cuartito, pero no contestaba nadie. Y la ropa seguía colgada aún después de aquella lluvia torrencial. Esperó la semana. Don Manuel decidió entrar con la llave que tenía. Ingresó asustado, ya que no sabía con qué panorama se iba a encontrar. Algo intuía, como pájaro de mal agüero. Abrió la pesada puerta y quedó paralizado, mirando los pocos muebles destruidos, migas en el piso, hormigas, olor desconocido, libros destrozados, vidrios rotos. Percibió una atmósfera siniestra. Encontró en el respaldo del sillón semidestruido, casi escondido entre las telas que lo cubrían, un paquetito pequeño y lo llevó para ver si encontraba algún rastro. También descubrió en libros que tenía guardados relatos y poesías que nunca había publicado ni manifestado a nadie. Don Manuel abrió el paquetito en su departamento. Había unas cartas escritas en papel biblia. Era como entrar en la intimidad de Teresa. Se mezclaban las letras y los números, las mayúsculas con las minúsculas. No habían signos de puntuación de ningún tipo y lo más sorprendente era que él podía comprender esa escritura. Supo de su vida más detallada, sus amigos, familiares, sus ilusiones y deseos por otro mundo mejor. Estuvo triste y en silencio mientras anochecía porque intuía lo peor. Terminó de leer, cerró cuidadosamente las cartas, dirigidas no se sabe a quién, fantaseaba que eran dirigidas a él, comenzó a preparar una cena liviana, un vino. Acababa de darse cuenta, por su propia condición de hombre, y aceptar que el estado de enamoramiento hacia la Tere, a pesar de su ausencia, y se durmió en esa cama ancha y serena. Y así pasaron los días y los meses, y la ropa continuaba colgada en la terraza, ya que nadie podía entrar en el terrado sin la llave especial. Doña Aurora y don Manuel alzaban la mirada hacia la terraza desde la vereda de frente y miraban su ropa flamear. Era como una señal al vecindario, como si hablara y gritara: «Sigo estando». Muchos vecinos se mudaron. La dueña del cuarto falleció. Y los dueños de antes, los de esa época que acompañaban saludos, palabras, anécdotas y comenzaron a caminar rígidamente y en silencio. «No te metas», le decían. Un día don Manuel se despertó con la sensación de haber vivido la nostalgia de sus años adolescentes en sus sueños y cuando quiso darse cuenta para apagar el despertador, se interrogó también sobre los sentimientos ocultos y enmudeció al darse cuenta de que esas charlas en la vereda eran puertas hacia la seducción, el enamoramiento y los secretos del alma que la Tere guardaba. La memoria se ocultaba en los pliegues de todas las ropas. Y Teresa, ¿dónde está? ¿Dónde está Teresa? Teresa, Teresa. ¡Qué bueno! Muy bueno. Muy bueno, Liliana. Muy bueno. Es ver toda la imagen de esa cosa tan terrible. Solo quedó la ropa flameando ahí. Fue un hecho real, fue. Sí, porque... Qué fuerte. Sí. Acá cerca,
Acá ¿sí? cerca, sí, porque cuando se descubrió el centro clandestino creo que de Virrey Ceballos, nosotros teníamos una compañera, Esther, que siempre ella recolectaba los datos, y bueno, toda una historia de gente que ya no está, ¿no? Y que vos te vas enterando a través de la narración oral. Claro. Entonces yo escribo eso que me van contando, voy formando cuentas. Extraordinario, la verdad que extraordinario. Bueno, nos hiciste navegar entre las palabras y las imágenes de una historia que es nuestra y que es reciente, digamos, Así es. y que todavía la estamos transitando. Así El tema de las ausencias, pero no porque son queridas, sino porque fueron sometidas a la ausencia. Bueno, pero también he estado viendo que estuviste participando, haciendo una especie de teatralización de cuentos y de todo lo demás. Sí, ¿En dónde fue que se hizo? Hago narración oral y donde pueda, porque la verdad que no, me cuesta mucho participar, porque en muchos lugares se mercantilizó todas estas, claro. Y a veces no me alcanza la plata, pero sí hago narración oral. Yo lo que me doy cuenta es que en muchos lugares donde se practica arte, lo primero que te dicen, acá no se habla de política. Y a mí me duele mucho, me duele el alma, eso es muy duro. porque son generaciones nuevas donde vos decís, ¿cómo no se habla de política? Si antes, qué sé yo, cuando tenía 17 años, en expresión corporal, lo primero que decía Patricia Estocó es, bueno, hay que firmar para que aparezca este compañero desaparecido. Entonces yo me encuentro con unas realidades muy dolorosas también. Sí, es como que ¿no? nos están volviendo a anestesiar, y es lo que pretenden, anestesiar la memoria, para que no podamos reconstruir la vida propia, porque es nuestra propia vida la reconstrucción. Pero insisto, soy bastante cabeza dura en eso, y a veces insisto en que hay que hacer narración oral sobre nuestra historia para recuperar nuestros caminos, fundamental. Y no que nos digan qué tenemos que contar, ¿no? Eso me parece que es muy lindo. Bueno, vos tenías otra cosa más que habías traído. Sí, hay uno que se llama Sopa de Piedra. Es muy extenso, ten en cuenta el tiempo que nos queda. Tenemos unos cuantos minutos todavía. Es muy chiquita, pero dale. Viene de muchos siglos. Dale, contalo. Ay, Dios, esto de fijarse en el... Ahí está. Bueno, tengan paciencia, por favor. Sí, porque acá está. Ahí está. Érase una vez un viajero que después de recorrer un largo camino llegó a una pequeña aldea. El viajero no contaba con un lugar donde refugiarse o algo para comer. Pese a esto, él tenía la esperanza de que un aldeano amigable se le ofreciera un alimento. El viajero llamó a la puerta de la primera casa que encontró. Una mujer abrió la puerta. El viajero le preguntó si podía ofrecerle comida. La mujer dijo, no, lo siento, no tengo nada para darte. Y cerró de golpe la puerta. Entonces el viajero tocó otra puerta. La misma respuesta. Con mucha determinación el viajero fue de puerta en puerta, siendo rechazado una y otra vez. Al ver que su plan no funcionó, se dirigió a la plaza del pueblo. En la plaza del pueblo tomó una olla de lata que llevaba en su bolsa, la llenó con agua del río y comenzó el fuego y dejó caer una pequeña piedra en la olla. Mientras servía el agua, el aldeano se detuvo a preguntarle qué era lo que cocinaba. El viajero contestó, estoy cocinando una exquisita sopa de piedra. ¿Te apetece un poco? El aldeano le dijo que sí, y encantado se ofreció a traer zanahorias para agregarle a la sopa. Al cabo de unos minutos el aldeano regresó con 10 zanahorias de su jardín. Otro aldeano, con curiosidad, se acercó a 2 hombres y le preguntó qué cocinaban. El viajero le respondió que cocinaba sopa de piedra con zanahoria. ¡Qué interesante receta!, dijo el curioso aldeano. ¿Será posible agregarle papas a la sopa? ¡Claro que sí!, exclamó el viajero. El curioso aldeano fue a la granja, regresó con una docena de papas. Un joven pasó y se unió al grupo trayendo de su madre todos los platos y cucharas de su casa. Otro trajo berenjenas, otro trajo apio. Se acercaron cada vez más todos los del pueblo. Trajeron
champiñón, jamón, cebollas, bellotas, calabazas, sal y pimienta. Todos querían contribuir a la innovación de la receta. Finalmente el viajero sacó la piedra de la olla y declaró: la sopa de piedra está lista. Y así fue como toda una comunidad se unió a un festejo que comenzó con una pequeña piedra y un gran ingenio. ¡Qué maravilla! Bueno, la verdad que esto lo podemos trasladar a todas las actividades, ¿no? Cómo hace una idea lo que puede provocar en una comunidad. Y la unidad, la unión. Y la unión, sí. Bueno, la verdad que me encantó esto que trajiste. Muy, muy lindo. Bueno, siempre da para más, para otro programa que vamos a hacer seguramente. Sí, claro. Ahora, bueno, para ir cerrando un poco, yo te quiero invitar, Lili, para este jueves, la Confederación General de Jubilados y Pensionados, donde vos sabés que participo, organizamos una charla magistral que va a venir a dar Ariel Garbaz. Es en la Casa de la Provincia, acá en Callao 237, Sí. 16:30 horas. Y bueno, ahí va a hablar Ariel Garbaz sobre estas cosas que nos preocupan a todos, de cómo a través de los algoritmos, a través de la inteligencia artificial, también nos están metiendo esta colonización de la mentira, o esta cosa de cómo poder llegar a las mentes de los ciudadanos para cambiarle las ideas y que voten lo que el diseño del sistema está queriendo. Así es. Esto pasó ya en otros países, Ya lo vimos acá también. Y ahora, bueno, Milei dice que va por la reelección. Y yo creo que Palantir, que es esta empresa, claro. esta plataforma, mejor dicho, está diseñada para chupar nuestros datos y manipularlos de una manera diferente. Y robotizarlos. Claro. Así que bueno, Ariel Garbaz va a dar una charla intergeneracional sobre eso. Sí. Así que te invito a vos y a todos los oyentes que quieran participar. Y además, querías que vos dijeras, bueno, para cierre, vos sabés que hoy es el Día del Amigo, que en otras épocas, qué lindo, cómo la pasábamos, nos juntábamos a charlar, a tomar cerveza, a comer en cualquier bodegón, y bueno, festejar la amistad para los argentinos es mucho. Pero bueno, quiero que vos digas también unas palabras o lo que vos necesites en este momento. Yo pienso que la amistad mensaje, ¿no? Todos los días son granos de arena. Y también, y no todo es tan romántico como lo presenta el hollywoodense, ¿no? No la historia hollywoodense, sino que la amistad, el ser amigo es una construcción también, ¿no? No es un mar de rosas, ni tampoco es un mar de tinieblas. Es algo en donde se construye un relato, un vínculo, una relación, en donde se van, a través de la amorosidad, se va construyendo la vida, ¿no? Uh-huh. La vida compartida, que es lo más interesante, porque la vida individual, eso ya aprendimos, que el individualismo no sirve, ya lo aprendimos a eso. Sí. Lo que sirve es la vida, digamos, relacional, los vínculos humanos, la sinceridad, la solidaridad, ¿no? Es muy importante en esta época. Bueno, les vamos a mandar también un abrazo a todos los amigos, a aquellos que no están, pero que están adentro de nuestros corazones, a todos los que han podido compartir con nosotros las vivencias de muchos años que ya tenemos encima, esta hermosa vida que nos da el privilegio de todavía seguir cosechando amigos, ¿no? Esta existencia que tenemos que agradecer permanentemente, de poder encontrarnos con el otro, y no importa la edad que tengas, ni quiénes son tus amigos, podés tener amigos de todas las edades, porque yo creo que en la amistad lo que se une es el espíritu, es esa comunión de las ideas, que uno tiene como una referencia sobre la propia vida. Cuando uno puede ser amigo de alguien que tiene ese mismo camino recorrido o a recorrer. Entonces ahí uno encuentra a ese hombro donde uno se apoya o donde uno a veces escucha y el otro habla y te cuenta su historia, su vida, sus pesares, y otras veces nos toca a nosotros, ¿no? Escuchar otras generaciones y también
enterarnos de que tampoco es un problema de edad, ¿no? Porque No. hay personas, digamos, que viven muy intensamente y hay personas que contemplan muy intensamente, demasiado intensamente. Demasiado intensamente. Bueno, nos tenemos que ir. Un Bueno, abrazo a todos los un amigos. abrazo, muchas gracias. También acá a los amigos de la radio, que son todas unas personas muy exquisitas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Lili. gracias Nos por vemos en invitar. otra oportunidad. Gracias por Sí. venir a mi programa. Y hasta el lunes próximo, de 19 a 20, acá en Somos Grandes por Radio Caput. Nos dejamos. Ya somos grandes y queremos saber de qué se trata. Compartimos luchas, hablamos de todo. Acá estamos. Viejos son los trapos. Somos grandes. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz.